¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desmenuzar un tema súper interesante y la verdad muy cotidiano para cualquiera que ande por las calles en México. Vamos a quitarle todo el misterio al marco legal que hay detrás de los filtros de seguridad o, como los conocemos comúnmente, los retenes policiales. Es un tema que siempre genera un montón de dudas e historias, pero para el final de esta explicación nos va a quedar clarísimo cómo funciona realmente este sistema desde la perspectiva de la ley. ¡Comencemos! Y bueno, aquí está la pregunta del millón. ¿Son realmente legales los retenes policiales en nuestro país? A ver, es muy común sentir cierta ansiedad cuando uno va manejando y, de la nada, ve luces intermitentes y conos a mitad de la avenida. Siempre está ese debate de si esto viola o no el libre tránsito. Pero resulta que la respuesta no es un simple sí o un simple no. Más bien, la legalidad de estos puntos de revisión depende de una cadena de requisitos sumamente estricta. Es como un reloj suizo. Si falta un solo eslabón o una sola pieza, toda la legalidad se viene abajo. Para entender esta especie de pirámide de la ley, vamos a seguir la siguiente estructura. Número 1. El propósito de revisar. 2. La base constitucional. 3. Leyes y deberes policiales. 4. Los criterios de la Suprema Corte. 5. Límites y derechos humanos. Y finalmente, el número 6. La defensa ciudadana. Empecemos con el punto número 1, el propósito de revisar. Antes de cuestionar si un filtro es legal o no, tenemos que entender por qué la ley permite que existan. Ojo aquí, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni siquiera usa la palabra retén. Tienen un término legal súper preciso: controles provisionales preventivos. Y para que estos controles sean constitucionales, tienen que cumplir con reglas muy claras. No pueden ser eternos ni pueden ser invasivos nada más porque sí. Tienen que ser literalmente superficiales, momentáneos y sobre todo excepcionales. Su objetivo principal es claro y directo: detectar instrumentos o productos de algún delito. O sea, no están ahí para hostigar, son una herramienta preventiva esencial. Ahora bien, hay dos grandes pilares legales que justifican poner uno de estos filtros. Por un lado, tenemos la prevención del delito. Esto es 100% responsabilidad de seguridad pública. Su idea es mantener el orden y evitar que pasen cosas antes de que ocurran. Pero por otro lado, están los actos de investigación, y esto ya es una facultad completamente ministerial. Hacer esta distinción es vital. ¿Por qué? Porque dependiendo de si el filtro es para prevenir o para investigar un crimen que ya sucedió, las reglas del juego y los protocolos que deben seguir los agentes cambian radicalmente. Pasemos al punto número 2, la base constitucional. Aquí es donde entramos a las grandes ligas, la Constitución. El artículo 21 es el que le da permiso a la Federación, a los estados y a los municipios de prevenir delitos a través de sus policías. Hasta ahí vamos bien. Pero, y este es un gran pero, el artículo 16 pone un freno de mano, una barrera impenetrable. Nos dice que absolutamente nadie puede ser molestado en su persona o en su automóvil si no hay un mandamiento escrito. Así es, un documento oficial emitido por una autoridad competente que explique con peras y manzanas la causa legal de esa detención. En pocas palabras, un oficial no puede simplemente levantarse de malas y decidir parar coches. Necesita forzosamente el respaldo de un documento escrito por sus superiores. Lo que nos lleva al punto número 3, leyes y deberes policiales. Toda esta estructura que obliga a los policías a actuar de cierta manera no es ninguna sugerencia. Está escrito en la ley. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice claramente, en sus artículos 129 y 5, que los oficiales tienen que seguir órdenes planificadas y cumplir con protocolos. La actuación tiene que ser institucional. Esto quiere decir que cualquier operativo en la calle tiene que ser parte de un plan maestro. No se vale la improvisación. Y si a eso le sumamos el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cosa se pone aún más estricta. Todo debe hacerse siguiendo disposiciones específicas, sobre todo si el Ministerio Público está guiando una investigación. Fin de la historia. Las ocurrencias individuales no tienen cabida aquí. Avancemos al punto número 4. Criterios de la Suprema Corte. A partir de todo esto, la Suprema Corte creó una especie de plano arquitectónico para que un filtro sea válido, derivado de la acción de inconstitucionalidad 10/2014. Es una secuencia de 3 pasos obligatorios. Primero, y esto es innegociable, tiene que existir una orden general de operaciones. Es ese documento previo que define la misión, los objetivos y el marco legal antes de salir a la calle.
Sin ese plan institucional previo, nada de lo que sigue cuenta. Segundo, tiene que haber sospecha objetiva. Nada de intuiciones o de que alguien me dio mala espina. Deben existir razones objetivas y comprobables. Y tercero, lo que ya mencionamos. La revisión debe ser rapidísima y por encimita, puramente superficial y momentánea. Llegamos al punto número 5. Límites y derechos humanos. Saber identificar la legalidad ahí mismo, en la calle, es fundamental. Un retén que sí es legal se nota casi de inmediato. Los oficiales están bien identificados con sus gafetes a la vista, el operativo tiene detrás una orden de mando oficial clara y actúan basándose en razones objetivas. En el otro extremo tenemos el acto arbitrario. Es ese escenario donde no hay protocolo, donde el trato se vuelve discriminatorio o donde te detienen por pura corazonada subjetiva del oficial. Actuar sin una orden institucional viola de manera directa el principio de legalidad y el debido proceso, lo que convierte esa simple inspección en una violación total a nuestros derechos. Y por supuesto, la ley también provee mecanismos para cuando esos límites se cruzan. Las fuentes son súper claras al respecto. Frente a actos arbitrarios donde se vulneren los derechos humanos, las instituciones a las que debemos acudir son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a nivel federal o las comisiones estatales. Y el análisis que estamos revisando hace una mención muy particular a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Es indispensable saber exactamente a qué puertas tocar si las cosas no se hacen conforme a derecho. Y por último, el punto número 6. La defensa ciudadana. Si en algún momento es necesario cuestionar legalmente un operativo, aquí tenemos el argumento estrella. Es prácticamente una defensa verbal a prueba de balas. Consiste en decir lo siguiente. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de molestia debe estar fundado y motivado. Al no contar con una orden general de operaciones, la actuación policial pierde el principio de legalidad, configurándose como un acto de molestia arbitrario e inconstitucional. ¡Boom! Exigir conocer ese documento, esa orden general de operaciones, es poner en práctica la ley al más alto nivel. Reconocer esto y saber verbalizarlo es ejercer un derecho fundamental con total conocimiento de causa. Para cerrar este recorrido, nos quedamos con una reflexión importantísima. Sabiendo que necesitamos mantener el orden, ¿la seguridad pública justifica abandonar el principio de legalidad? ¿O acaso este mapa tan estricto de la ley, con todas sus órdenes escritas y protocolos rigurosos, es nuestro único y verdadero escudo contra el poder arbitrario? Es una balanza sumamente delicada entre prevenir el delito y proteger nuestras libertades civiles. Entender cómo la ley intenta equilibrar ambas cosas es el primer paso para tener una ciudadanía verdaderamente informada. Ha sido un placer desglosar todo esto el día de hoy y ojalá este conocimiento resulte tan revelador como fascinante. ¡Hasta la próxima!